Bueno, chicos, hoy arrancamos el programa con un video interesante sobre unos jóvenes de la Universidad Estatal de Milagro conocida como UNED. Ellos se acercaron a una Universidad Estatal de Milagro conocida como UNED. Ellos se acercaron a una institución para realizar una prueba de diagnóstico a los estudiantes mediante el cual pudieron notar algunas falencias del tema que veremos a continuación en el video. De la Universidad Estatal de Milagro, en segundo semestre, estaba estudiando de educación. Tengo una prueba de diagnóstico para conocer sus saberes sobre el uso del lenguaje social. Vamos a pasar por supuesto la actividad para ver si pueden estar con el lenguaje, ¿ya? Y luego vamos a seguir con la actividad de social. De diagnóstico, les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que van a hacer, es acerca de los vicios del lenguaje. Nosotros como personas nos comunicamos mediante el habla. Entonces, necesitamos hablar bien para que se nos entienda bien. Porque si una persona no habla correctamente, no va a darse a interpretar el mensaje. Una coma lo cambia todo, por ejemplo. Les voy a poner un ejercicio pequeño para que más o menos vean lo que van a hacer. A continuación, vamos a interactuar con los estudiantes. Ya, otra persona. Otro. Uno más. Uno más, muchachos. Ya, suficiente. Ya, dos personas dicen Wi-Fi. Otros dicen Wi-Fi. ¿Cuál creen que está correcto? Ya, muchachos, entonces, no les voy a dar respuesta porque si no van a hacer bien eso y yo quiero que sean sinceros. Respondan ahí correctamente y al final les explicaré cuál está bien, esta o esta. Ya, por favor, empiecen con su prueba de diagnóstico. Los alumnos empiezan a realizar su prueba de diagnóstico. Los siguientes errores que hubo, aquí en su prueba. La chica Lara tiene error en donde dice: he tratado de llegar temprano a la reunión, pero hubieron demasiados inconvenientes. ¿El error cuál es? Bien, porque se dice hasta yo cometí el error ahorita. Entonces, se dice hubo, no hubieron. En el otro han puesto la chica ávaro es un barbarismo fonético o ortográfico. El correcto es ortográfico, porque ávaro no lleva tilde. Fútbol, tenemos claro que es extranjerismo, ¿verdad todos? Aiga es un barbarismo ortográfico o fonético. Exacto, porque es como nosotros hablamos mal. Y por eso les comentaba que así como nosotros hablamos mal, escribimos mal. El aiga, el antes, que son barbarismos, son crímenes de lenguaje, vamos a llamar así. Y el resto, perdón. Y el resto, la mayoría lo tiene bien. A ver, los dos que califiqué tienen bien. Eso quiere decir que ustedes tienen una deficiencia, pero en la escritura y en el habla. Sin embargo, esta clase es de universidad, es decir, se debería comentar más, es la lectura y la escritura, en su caso. Lo cual es normal porque yo sabía estas cosas en segundo bachillerato. Así que por algo una prueba de diagnóstico para ver en qué están fallando. Eso sería todo a continuación. Ok, yo les voy a hablar sobre lo que es el
y así. También está el caso de que algunos decimos ahorita, pero en realidad quiere decir hace un momento o algo así. Ese muchacho es pílada. Ya, y por último, el ortográfico, que es cuando se presenta o acentuamos mal una palabra. Por ejemplo, el puse, ávaro no lleva tilde, es sin tilde. Bueno, ¿qué podemos decir de estos chicos? Según escuchamos en el video, son estudiantes de educación de segundo semestre. En base a lo que observé, pienso que se desenvolvieron muy bien, además de que me pareció interesante y educativo el tema que trataron. ¿Qué me puede decir? Bueno, ¿qué podemos decir de estos chicos? Según escuchamos en el video, son estudiantes de educación de segundo semestre. En base a lo que observé, pienso que se desenvolvieron muy bien, además de que me pareció interesante y educativo el tema que trataron. ¿Qué me puede decir usted, compañera Caroline, sobre el asunto que trataron estos estudiantes? Bueno, compañera, gracias por la apertura. Sabemos que es un momento importante sobre los vicios del lenguaje, pero me da algo de intriga el por qué se centraron solo en barbarismo, habiendo muchos temas que abarcar. Pudieron haber hablado de todo lo relacionado con los vicios del lenguaje, pero incluso solo se centraron en lo que es barbarismo. Tienes razón, pero creo yo que son estudiantes que recién están empezando. Hicieron un buen trabajo. Además, yo también pienso que hicieron para centrarse en un solo tema, que los alumnos de dicha institución se sientan abrumados con demasiada información. Agregando lo que dice mi compañero, por lo que pude observar, dieron una clase enfocándose en el barbarismo y se pudo notar la atención que los alumnos muestran al tema. ¿Alguno de ustedes conoce acerca del tema tratado? Hemos estado observando lo que dicen los chicos, sin embargo, considero interesante alguna aportación extra acerca de los barbarismos. Bueno, compañero, le puedo decir que principalmente sobre los vicios del lenguaje es que son palabras equívocas, que dificultan la comunicación, además del uso incorrecto del lenguaje de manera oral y escrita. Bueno, compañera, muy bien, compañera. O sea, ahora, como usted dijo, que los chicos deben abarcar sobre el tema de los vicios del lenguaje. ¿Cree que usted puede decirnos algo más? Bueno, chicos, no me parece que corren con preguntas a nuestra compañera. Creo que todos sabemos algo relacionado con el tema, así que me gustaría empezar. Ya que nuestra compañera dio algo breve sobre los vicios del lenguaje, me gustaría hablar sobre el barbarismo. Podemos decir que son palabras que se pronuncian o escriben de manera incorrecta. También se clasifican en extranjerismo, barbarismo fonético y barbarismo ortográfico. Ahora bien, dando conceptos breves, el extranjerismo son palabras extranjeras adaptadas a nuestro vocabulario o buscamos términos relacionados con su significado en nuestro idioma. El fonético se centra especialmente en la incorporación de palabras escritas. Y para finalizar, el ortográfico que se presenta en el uso incorrecto de la palabra en cuanto a su pronunciación. Yo quiero agregar sobre el dequeísmo y el queísmo. El dequeísmo es una incorrección frecuente de los verbos transitivos de dicción. Es la preposición del de antes del término que, y el queísmo es una repetición excesiva del término. Vaya, chicas, se ve que sí saben del tema, pues a mí me gustaría conocer sobre la cacofonía y la redundancia. Es decir, que la cacofonía es desagradable al oído y presenta una repetición innecesaria de varias palabras, o la redundancia que ocurre a la repetición excesiva de muchas ideas. He quedado satisfecho con el nivel de conocimiento que me han presentado acerca del tema. Por otro lado, me gustaría exponer el concepto de anfibología, que hace alusión a la ambigüedad. El solecismo, por otra parte, se caracteriza por el fallo en cuanto al orden sintáctico de la oración. Bueno, chicos, creo que tenemos bastante en claro cada uno de los vicios del lenguaje y no dudo que podemos seguir hablando de estos temas por horas. Regresando a los chicos del video,
Pude notar que también realizaron una encuesta en donde les hicieron preguntas a los alumnos para saber cuáles eran sus necesidades. De hecho, es verdad, pude contactarme con uno de los chicos, el cual me dio la hoja con las preguntas de dicha encuesta. Y las preguntas fueron: ¿piensas que tu profesor de lenguaje está capacitado para impartir su clase? El 94 dijo que sí, 94% dijeron que sí. La segunda pregunta: ¿opinas que deberían implementar estrategias dinámicas para facilitar el interés en clase de lenguaje? El 97% dijeron que sí. En la pregunta 3, ¿consideras que los maestros brindan un lenguaje apropiado o adecuado para facilitar su comprensión del tema tratado en el aula de clase? El 74,29% dijo que sí. En la cuarta pregunta, ¿encuentras útil el hacer repasos a las clases para poder entender mejor el tema? El 97,14% dijeron que sí. En la quinta pregunta, ¿aseguras que él o la docente del lenguaje posee el interés para impartir su propia materia? El 91,43% dijeron que sí. Aquí vamos a pasar a ver la tabla de la encuesta realizada para los estudiantes. Muy bien, chicas. A ver, ¿qué podemos decir de esta encuesta? La verdad, para mi parecer, está bien que se interesen por la opinión de los alumnos. ¿Qué me puede decir usted, compañero ya? Gracias a su aportación, me parece interesante la necesidad de implementar actividades dinámicas para facilitar la comprensión, y pienso que se debería que la mayoría de maestros se basen en que los alumnos aprendan demasiada información de manera memorística. Totalmente de acuerdo. El pensamiento lógico crítico debe brillar en cada estudiante, además de implementar actividades didácticas a la par de divertidas. Pueden mejorar la atención e interés por la clase. Continuando con la segunda pregunta, más relevante en la encuesta, nos topamos con lo siguiente: el 74,29% a favor y 25,71% en contra, el cual expresa el uso apropiado del lenguaje para facilitar su comprensión en temas tratados en clase. Claro, compañero. Si el lenguaje que brindan los docentes o las palabras que utilizan son fundamentales, pero debemos tener algo en cuenta. Es verdad, hay muchos maestros que utilizan palabras que poco conocemos, en vez de utilizar palabras que son conocidas. Pero pienso que lo que hacen para que los alumnos busquen su significado. Además, es una buena estrategia para implementar la lectura en el ámbito académico. A continuación, podemos apreciar en este video a nuestra compañera Caroline, que se encuentra en una unidad educativa para realizar entrevistas a los estudiantes, en las cuales se evaluará sus conocimientos acerca de la temática de competencias lingüísticas. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista aquí en la unidad educativa Eduardo Quigma de la ciudad de Milagro. ¿Cuál es la diferencia entre las tres hojitas? Las tres palabras. Son diferentes expresiones. ¿En qué sentido? Esa es del verbo hallar, esta es del lugar, ¿De? expresión, como decir ay. Ya, ¿y en qué lo puedo usar esa hora? El tobillo. ¿Cómo? Como ay, me torcí el tobillo, así. Ya. Usted, en esta. Ahí te estás señalando como ahí está tal cosa. Como ahí está tal cosa. O sea, ahí significa como que estuviera diciendo ahí está mi compañero. Ya, muy bien. ¿Y la suya? Déjala bien. No sé.
Pero si está diciendo que haya es de hallar, ¿ya? Como ayer al tesoro. Puede ser. Ya, muy bien. Gracias por su participación. Bueno, van a decirme cuál es la diferencia de cada una de sus palabras que tienen en el papelito. ¿Cuál le toca a usted? Aiga. ¿En qué lo puede usar? Puede ser una expresión. Aiga puede ser una expresión. Lo puedo usar una expresión. Por ejemplo, hay una cosa por ahí, algo así. ¿Seguro? Es que no entiendo muy bien el significado. ¿Usted lo utiliza? No, ahí no utilizo esta palabra. No utiliza esa palabra, ¿seguro? Bueno, te comento que esta palabra no existe. La palabra correcta es... ¿Quién la tiene? Yo. Ya, muy bien. ¿En qué lo puso usar la palabra haya? Para expresarse a esperar algo. O como cuando tienes hambre y vas a decir espero que haya comida en mi casa. Exacto, muy bien. Ya, esta palabra aiga no existe ni en el diccionario ni nada. Ya las personas la usan frecuentemente por equivocación. Esto también se lo llama barbarismo ortográfico o barbarismo fonético. Sí sabes que es un barbarismo, ¿verdad? Barbarismo, sí, te lo explico. Barbarismo es un vicio del lenguaje que frecuentemente las personas usamos al momento de o escribirlos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la palabra aiga, por ejemplo, que la palabra correcta es haya, aiga, por ejemplo. Haya clases hoy. Pero hay personas que usan haya clase hoy, o sea, no tiene sentido, exacto. Eso sería un barbarismo fonético o también un barbarismo ortográfico. Ya, la palabra correcta es haya. ¿Y la suya? Para referirse a algo. ¿En qué sentido? Como hay un florero ahí. Hay un florero. ¿Ya qué más? Hay un zapato, sí. Ya, muy bien. Ya, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, la misma actividad. Explicarme la diferencia de cada palabra que tienen en sus manos. Por ejemplo, la suya. Vaya, una valla publicitaria tal vez. Me copiaste, ¿verdad? Sí, yo ya me eché esa jugada. ¿Y la suya? Vaya, de ir a algún lugar. Ir al centro comercial o cosas así. Ya. ¿Y la suya? No existe. ¿No existe? No, pues yo nunca la he escuchado. O sea, y verla así escrita, no, con V. Con doble L. Con V. Baba. Baba, decía. Vaya. Vaya, ¿eh? O baba. Vaya. No sé, por eso. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Eso, vaya, no. ¿Y la suya? Vaya, sí, yo no sé que yo sepa si no se escribe vaya. ¿Cuál no existe? ¿Cuál de las dos no existe? La mía. ¡Esta! No existe. Esta no existe. ¿Por qué no existe? Porque, o sea, como que... Ajá, es con doble E. ¿Y qué más? Y es con B. Como que vaya. Para mí no existe. Eso sería un barbarismo ortográfico o fonético. Ortográfico. ¿Y la tuya? Es vaya. Vaya de Fruta, creo. De fruta, creo. Vaya, una fruta. ya. Vaya, un durazno. Así. Ya, muy bien. Vaya es una fruta, ya. Ahora bien, estamos observando los errores más comunes de los estudiantes al momento del habla. Palabras que se inventan y las pronuncian en el vocablo habitual. Compañero, coménteme en pocas palabras qué piensa usted de la forma en la cual hablan los estudiantes. Considero que los errores más comunes están en el ahí, ay y ay. Aparte del aiga que escuchamos, creo que no prestan mucha atención en clases de lenguaje. ¿Alguna otra aportación que podemos dar en el panel para mejorar el lenguaje de las personas en un ámbito socialmente correcto? Debemos entender que los estudiantes manejan este lenguaje equívoco debido al mal ejemplo que hay en las escuelas, porque entre los estudiantes de manera incorrecta. Además, los estudiantes quedan de forma que dialogan entre los amigos que se toman como molestos o indagar las palabras que se asuman a la manera correcta. Hay un pequeño debate si la culpa es de los padres, estudiantes o del mismo sistema educativo, pero tenemos que tener en cuenta
debemos encontrar soluciones a esa problemática. Entonces, ¿qué resolución podríamos aportar para mejorar el léxico de los alumnos? Para hacer una pequeña conclusión, tomando en cuenta cada uno de los videos que hemos analizado, además de concretar una idea sobre la problemática que existe, ¿me podría decir uno de ustedes qué opina respecto a los diálogos? En mi opinión, pude analizar que existe una pobreza en el lenguaje, además del poco interés por la materia. Es evidente, se necesitan prácticas que cautiven a los estudiantes de tal manera que su interés por la lectura comience a ser un hábito en ellos. Hemos aportado soluciones desde aquí. Por ejemplo, una de ellas puede ser actividades extracurriculares en las que se hagan dramatizaciones de tal forma que se pueda tomar como referencia un libro para hacer su respectiva obra de teatro. Así podríamos hacer que los estudiantes no solo lean un libro, sino que memoricen sus guiones, mejorando su léxico y enriqueciendo su lenguaje. Otra solución puede ser dar clases interactivas en las que los estudiantes sean protagonistas. Debemos dejar atrás que la materia del lenguaje es aburrida, porque debe ser igual de entretenida como lo es una clase de educación física o como el mismo recreo. Solo falta interés por los profesores por hacer sus clases más amenas, y desde aquí recomendamos que los profesores se interesen más por las metodologías de la enseñanza. Nuestro programa del día de hoy trató sobre los vicios del lenguaje que encontramos en los jóvenes, en este caso a los estudiantes de segundo de bachillerato, y nos centramos más en lo que era el barbarismo. Llamamos barbarismo a aquellos errores o incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o una frase, o al utilizar ciertos vocablos extranjeros que no incorporados al propio idioma. Existen tipos de barbarismo que se presentaron en la entrevista, que fueron el barbarismo prosódico, también el barbarismo morfológico. El barbarismo prosódico, también llamado por el sonido, al pronunciar, se producen alteraciones o imprecisiones en la manera de pronunciar o articular los sonidos de la lengua. Por ejemplo, hay personas que dicen, al pronunciar, dicen viniste, en vez de decir viniste. También hay personas, en vez de decir vomitar, ellos dicen vomitar. Y tenemos lo que es el barbarismo morfológico o barbarismo ortográfico. Tiene lugar cuando la alteración se produce en la construcción de una misma palabra. ¿Qué quiere decir esto? Una palabra mal escrita. Por ejemplo, hay personas que escriben el uso de morido en lugar de muerto. También el uso del aiga, que es tan popular por los jóvenes, en lugar de decir haya. También unos pequeños ejemplos en la entrevista, ¿verdad? Extranjerismo también se considera como un barbarismo. Este tipo de barbarismo casi no lo presentamos en nuestra pequeña encuesta por el motivo de que el colegio era catalogado como bilingüe. Ya los estudiantes tenían un poquito de conocimiento sobre lo que era un extranjerismo. Un poquito sobre el extranjerismo. Usar palabras en un idioma diferente propio a la forma innecesaria y abusiva. Por ejemplo, nos percatamos que los adolescentes usaban sorry, no te había visto, en vez de decir disculpa, no te había visto. También frecuentemente ellos usaban el what en vez de decir qué. Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña actividad de barbarismo. Y comenzamos. La palabra correcta es casada. La palabra correcta es obligado. ¿Cuál es la forma incorrecta de escribir la enfermedad crónica? ¿Diabetes o diabetes? La palabra correcta es dijiste o dijiste. Y por consiguiente, la palabra correcta es espectador o espectador. Y así podemos lograr
puntaje de 100 puntos. Esto ha sido todo por el día de hoy, de nuestro pequeño programa, nuestra pequeña entrevista, nuestra pequeña encuesta. Espero que le haya gustado. Muchas gracias. Revolution.